yo empiezo con una segunda habilidad. La primera, que fue la de comprensión global, esa ya la terminamos. Esa ya la terminamos y esa tuvo 4 estrategias. 4 estrategias, que fue el tema, subtema, que fue la idea principal, secundaria y detalle, el resumir y la secuencia. 4 tareas tuvo la primera habilidad, que es la de obtener, la de comprensión global. Esta segunda habilidad, chiquillo, es una habilidad, diría yo, más pequeñita, porque tiene solo 2 estrategias, ¿ya? Solo 2 estrategias. Y este Power que les preparé sirve para las 2, porque es muy poquito la diferencia que hay entre una estrategia y la otra. Son muy parecidas. Esta habilidad, que aquí la nombramos como obtener información, se le puede también llamar obtener información explícita, significa que se ve, o localizar, que es lo mismo, buscar en el texto dónde está la respuesta a la pregunta. Y como recién dije, en esta habilidad, en todas en realidad, pero en esta específicamente, en todas, es muy importante saber y subrayar lo que nos preguntan, porque al tener claro la información que nos pregunta o el dato que nos pregunta, nosotros lo vamos a buscar directamente en el texto. ¿Ya? ¿Qué se trata o qué significa buscar información? Es buscar aquello que está en forma explícita. Explícita tiene un antónimo, que es decir, implícita. En el texto hay información explícita e información o datos o deducciones que son implícitas. Explícito es, por ejemplo, cuando yo le pregunto si tienen una biografía, ¿en qué año nació tal personaje? Y ustedes van y buscan, y entre paréntesis, la mayoría de las veces está puesto el año de nacimiento y muerte si la persona ya murió, o al menos el año de nacimiento si aún está vivo. Es decir, está puesto ahí. ¿Cómo se llamaba el papá del personaje? Usted busca cuál es el nombre, ¿ya? Es aquella, como dice, que aparece escrita en el texto. Está ahí, no hay que buscarla, no hay que deducirla, no hay que inferirla. Esta se puede encontrar en forma directa o indirecta. Estas son las 2 estrategias que vamos a revisar. La directa se localiza en una parte del texto, ¿ya? Así como les dije, buscar el año de nacimiento, cómo se llama el personaje, qué características tiene el personaje, pueden estar en forma directa. Y la indirecta se debe recopilar datos parecidos a lo largo del texto. Otra diferencia que lo vamos a ver mucho más claro cuando estemos con la guía. En la guía directa nosotros encontramos textos como los que hemos visto en todas las otras guías que hemos revisado. Textos continuos, es decir, donde hay un párrafo 1, un párrafo 2, y subrayamos las palabras importantes, a veces tienen título, otras veces no. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, información de manera directa. Y encontramos información de manera indirecta, que son otros textos que nosotros le llamamos discontinuos, porque estos textos no solo tienen texto, es decir, palabras, frases, oraciones, sino que principalmente tienen imágenes. Y por ejemplo, la guía que les tengo preparada para buscar esta información tiene gráficos, y uno tiene que saber leer los gráficos. Y ahí en los gráficos, por ejemplo en la directa, uno va directamente a buscar la información sobre la pregunta, ¿no es cierto? Va directamente a buscarla, ¿dónde está? En el párrafo 1, en el párrafo 2, eso tú vas a identificarlo totalmente. Pero la indirecta, por ejemplo en un gráfico,
ustedes van a tener que hacer la relación entre, por ejemplo, si hay un gráfico ¿no es cierto?, de barras, tienen que ver cuál es la barra más alta, y eso, o la barra más baja, o la que están en el medio, y eso ustedes lo tienen que hacer comparando, mirando todo el texto, mirando todo el texto. Así es que tienen que buscar la información que es indirecta. ¿Bien, jóvenes? Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando buscan información explícita, chiquillos? ¿Qué habilidades hay dentro de la información explícita? Está el conocer, porque saber o recordar información explícita del texto del estímulo que se construye en el ítem. Ustedes conocen la información porque muchas veces la recuerdan incluso. ¿Cómo se llamaba el personaje? Si te hacen una pregunta, porque aquí casi siempre hacen las preguntas del el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Casi siempre te hacen esa misma pregunta que uno las ve en las noticias, ¿ya? Que se tienen que responder en las noticias. Y muchas veces uno las recuerda, pero otras veces no. Pero hoy día todas las pruebas de lenguaje y las de historia y las tal vez de otro ramo tienen como requisito sine qua non que a ustedes le presenten el texto, esté el texto, así como lo hicieron en la prueba del día, esté el texto y a partir del texto busquen las respuestas. Ahora no es apropiado ni se dan pruebas en donde ustedes solamente tengan que recordar información. Estoy hablando de las asignaturas tanto de lenguaje, de historia, y puede ser tal vez de biología y ramos que son mucho más donde hay texto y hay información. Esa información ya no se quiere que solo se memorice, porque yo no he dicho que la memorización no se debe utilizar, ni es ni una habilidad que no debemos usar. La memoria es una buena habilidad y ojalá que varios de ustedes la tengan, pero porque no podríamos aprendernos las tablas de multiplicación, ustedes no se podrían aprender el root, ¿no es cierto?, y otros datos, si no fuera por la memoria. La memoria también es una habilidad, ¿ya?, que la deben seguir utilizando, pero en la lectura es una habilidad más bien simple, y nosotros lo que estamos tratando de desarrollar son habilidades de un nivel un poquito superior, ¿ya? Como está el conocer, que es conocer, es saber, después el comprender, que esta es más superior, y analizar, además del conocimiento explícito de la información, esta debe ser examinada a fin de localizar los elementos sobre los cuales se elabora la pregunta. Hay que discriminar, hay que saber qué es lo que se está preguntando. E incluso en la indirecta me di cuenta, porque ya he hecho esta guía, cuando los chicos me responden, muchas veces me hablan de otro dato que no está pidiendo la pregunta. Siempre en un gráfico, por ejemplo, o en una infografía, hay características, hay atributos, hay cosas en comunes que se miden. Y hay que fijarse, si te están preguntando hasta qué número llegó, cuál es la más alta, cuál es la menor, cuál es el atributo, cuál es la característica, fijarse en la pregunta, porque no da lo mismo escribir cualquier cosa. Muchas veces ustedes también se guían por los datos que hay en la respuesta. Si en la respuesta te van a aparecer solo números, lógicamente que te está preguntando por el número, por la cantidad, por los años, etc. También a veces cuando las preguntas son de alternativa, también le dan pistas a ustedes para saber cómo encontrar la respuesta. Y eso significa que tú estás comprendiendo y analizando. También está la habilidad de identificar, porque reconocen elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el estímulo o en el texto del cual procede el ítem. Ahí ustedes identifican si están preguntando el qué, el quién, el cómo, etc. Y por último, el caracterizar, señalar rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo, texto, situación comunicativa en la cual se basa el problema. Ahí caracterizamos, porque por ejemplo en un gráfico, por ejemplo nosotros podríamos hacer un gráfico de las notas de los cursos, de los 8 cursos del liceo. Entonces,
el primero A llegó hasta un 5 y tanto, el primero E. Entonces podemos identificar quién es el curso que llegó más alto en cuanto a su nota objetiva, su número, ¿no es cierto? ¿Cuál es el curso que más llegó? Y ustedes pueden, ¿no es cierto?, marcarlo, y aquí insistimos, en los que pueden, como me dijo la Trini que la imprimió, si la imprimió Trini la guía, sirve lo que les he dicho anteriormente, utilizar el destacador, porque con el destacador usted subraya lo que está preguntando la respuesta, y también después cuando encontraste la respuesta, también subrayarla, ¿no es cierto?, encerrarla en un círculo, etc. Eso es una técnica de estudio que también sirve porque muchos de ustedes, chiquillos, son visuales, y yo me he dado cuenta que en algunos cuadernos que lo ponen bien bonito, porque le ponen colores, le marcan lo importante, de verdad es mucho más fácil recordar materia así, porque algunos de ustedes se acuerdan más por los colores, pues. Tienen, otro puede ser por lo que yo estoy diciendo, son auditivos, u otro por el escribir o el hacer cosas. Pero si ustedes miran y se acuerdan, porque es muchas veces uno es así. Por ejemplo, yo me acordaba cuando estudiaba que yo decía, ¿dónde estaba la palabra? Yo me acordaba de la palabra, del concepto clave. Y si me acordaba del concepto clave, me acordaba de toda la información que había alrededor. Y de esa manera, por ejemplo, podía contestar una pregunta que fuera abierta o de desarrollo, o incluso de alternativa, cuando me acordaba, por ejemplo, ahí está ese concepto clave que yo subrayé anteriormente, y me acuerdo de lo que había anteriormente o a lo que se refería. Ya, entonces la información explícita, chiquillos, por información explícita entendemos aquella información que podemos conocer, comprender, identificar y caracterizar, lo que dijimos recién. Todas esas habilidades están presentes. Se fijan, cuando ustedes hacen una lectura, hay muchos elementos de su intelectualidad que están haciendo funcionar, no solamente sus ojos, chiquillos, sino que en su mente están pasando muchas cosas, y muchas cosas que dan cuenta de la, ¿no es cierto?, de la capacidad que tienen ustedes y las destrezas que han adquirido en todos estos años, ¿no es cierto? Esta es más fácil de recuperar en una primera lectura de un texto, y es la que el autor comunica de forma clara y directa. Es importante detectar de inmediato los datos explícitos, la información concreta que tiene un texto, los datos, las cifras, los hechos, los nombres propios, los toponímicos. Significa los toponímicos, por ejemplo, Olmué. ¿Qué significa la palabra Olmué? De lugares, eso significa toponímicos. Los conceptos clave, la forma textual, el género discursivo, la tipología de caracteres, la macroestructura, oraciones, frases, enunciados. Ustedes se dan cuenta, pueden mirar, porque en muchos textos ustedes se fijan que de repente ustedes lo ponen en negrita, o de repente lo ponen con letra cursiva. Todo es por algo, ¿verdad? Todo es por algo. Entonces esas son marcas textuales o marcas discursivas que hacen para que uno las recuerde. Se trata de la información que guardamos en nuestra memoria inmediata y que nos cuesta, y que no nos cuesta recordar de una primera lectura. El qué, aquí me faltó poner el qué, pero el qué porque es importante, el qué, el quién, el cuándo, cuántos, cómo, el dónde. Preguntas típicas, aquí le puse algunas preguntas típicas que se hacen en las preguntas, pero que van en este tipo de habilidad, que es la de obtener información explícita, ¿no es cierto? El buscar lo que está, otros profes dicen literar, es la información literal, la que está ahí, la que hay que localizar, la que hay que buscar. ¿Cuáles son las estrategias, chiquillos? Esto lo podrían anotar en su cuaderno, que es lo único que importante que tienen que tener, porque es el paso a paso que hay que hacer para buscar la información explícita. Yo les dije que aquí les hice tanto la información explícita directa como la información explícita indirecta, ¿ya? Para que las tengan juntas. Entonces, anoten en su cuaderno, tengan su cuaderno, chiquillos, por ahí, para que lo puedan copiar desde ya. ¿Y cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los pasos? Es lo mismo, ¿ya? Los pasos 1, paso 2, para, por ejemplo, para obtener información explícita,
el primer paso es identificar y subrayar la información clave de la pregunta. Por eso vuelvo a repetir, aquí es muy importante cada vez que nosotros encontremos una pregunta, aquí esto todo tiene relación y todo tiene sentido porque nosotros aquí buscamos las preguntas, ¿ya? Buscamos las preguntas, no es solamente la lectura, aunque nosotros cuando vamos haciendo la lectura vamos subrayando, pero hay personas que tienen la estrategia de primero, por ejemplo, en las pruebas estas, la PTD o la que era la PCU, o pruebas del CIMSE, o pruebas que están estandarizadas, que siempre van a venir textos, preguntas, siempre siguen el mismo formato. Y hay personas, no puedo decir que está bien y que está mal, sino que algunos lo usan, que primero leen las preguntas, ¿ya? Primero leen las preguntas y van subrayando lo que está ahí en la pregunta, lo que está en la pregunta, porque así leen, cuando se devuelven a leer el texto, leen con mayor atención lo que se estaba preguntando o lo que marcó en la pregunta. Entonces, en la información explícita directa, como paso 1 está identificar y subrayar la información clave en la pregunta, saber qué nos están preguntando, si nos están preguntando el qué, el quién, el cómo y qué cosa, qué he hecho, qué situación, qué. Eso es lo primero que tenemos que subrayar. Después, en el paso 2, buscar y subrayar la información clave en el texto. Si te estoy preguntando, ¿cuál es el nombre del personaje principal? Usted pone, subraya, ¿cuál es el nombre? Subraya eso porque eso vas a ir al texto y lo vas a localizar, lo vas a buscar. La número 3, buscar y subrayar la información en el texto, la información, porque uno es las palabras claves, la información clave y también ideas claves. Y comparar la información subrayada, porque nosotros nos hemos dado cuenta, chiquillos, que cuando leemos un texto no solamente subrayamos lo que está en la pregunta, sino que también subrayamos todo lo importante. Entonces hay que compararla. Y en la 3, que es un poquito más corta, pero es lo mismo, chiquillos, exactamente lo mismo. Le podrían poner como comillas al lado, si lo quieren hacer más, ¿no es cierto?, más rápido. ¿Qué es lo que se hace en la información explícita? Subrayar la palabra clave de la pregunta, que es lo mismo que identificar y subrayar lo que nos pregunta. Buscar las palabras subrayadas en el texto. Buscar, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos en el texto, que es lo mismo, subrayamos palabras clave. Y buscar si están entre esas. Y por último, recopilar los datos similares a lo largo del texto. Si nosotros buscamos características, buscamos hacia arriba en el texto, porque esto es sobre todo para la indirecta, si en el texto del gráfico, de la infografía, están las características, y ahí la buscamos. Ya. Y para evaluarlo, ¿no es cierto? Las preguntas en que tenemos que recuperar información, chiquillo, explícita, nos exigen que seamos capaces de conocerla, de comprenderla, de identificarla y también caracterizarla, lo que hemos repetido todas las diapositivas anteriores. Para ello, lo mismo que pusimos recién. ¿Qué es lo que recomendamos? Leer una primera vez el texto, siempre lo leemos, acuérdense que miramos el texto, vemos si tiene título, porque ahí nos fijamos cuál es el tema, después vemos cuántos párrafos tiene, subrayamos lo importante, tratamos de buscar cuál es la idea principal, cuáles son secundarias, los detalles. Posteriormente, leer las preguntas. Leer nuevamente el texto subrayando las palabras claves que puedan servir para contestar preguntas. Ahí vamos, ¿no es cierto? También acuérdense que siempre estos textos que le aparecen en estas pruebas estandarizadas, siempre abajito, acuérdense, te van a decir de dónde lo sacaron. Si es una noticia, si es un texto de un diario, si es un texto de un cuento, cuando sale el autor del texto, etcétera. Aparece el lugar, te puede decir igual Wikipedia, porque hemos visto, o del libro Santillana, etcétera. No importa, total. Después nos conectamos al tiro, chiquillos, ¿ya? Nos conectamos al tiro.
leer nuevamente el texto subrayando las palabras claves que puedan servir para contestar las preguntas. Por eso le digo que hay personas que de pronto leen las preguntas nuevamente para saber qué es lo que tienen que buscar. Las preguntas de formación explícita pueden ser muy simples y requieren de habilidades concretas como el recordar algún dato para luego marcar la alternativa correcta. Por ejemplo, el nombre de un protagonista, la cantidad de habitantes, una secuencia cronológica. ¿Qué pasó en el año tanto? ¿Cuál es el orden para hacer una línea de tiempo? Etcétera. Ustedes, chiquillos, nosotros aquí lo que estamos desarrollando y mejorando son habilidades que ustedes utilizan en la lectura. Y la primera habilidad que ustedes ya tienen, no es que no tienen, no pueden pensar que no tienen ninguna habilidad porque ya tienen varias. Tienen, por ejemplo, todos ustedes ya saben leer. Y esa es la habilidad primera. También al mismo tiempo de leer, aprendieron a escribir. Esa es otra habilidad. Pero dentro de la lectura, nosotros tenemos distintas habilidades que son las que estamos desarrollando, que el conocer, que el memorizar, que el recordar, que el identificar, y ahora la hicimos cada vez más específica en el sentido de que estamos desarrollando 5 grandes habilidades para que ustedes puedan tener una buena lectura y sean lectores expertos. Ya terminamos la 1, que es la comprensión global, y ahora estamos con la 2. Son 5, chiquillos, y esto pasa. Por eso, insisto, chiquillos, de alguna manera tienen que tratar de subirme la guía, porque yo estoy avanzando, y sé solo que 13 personas entienden esa comprensión global. Saben lo que hablamos, saben cómo se hace, saben los pasos que tiene que hacer. Me evidenciaron 13 personas que pueden buscar preguntas que indiquen una comprensión global. Pero me falta el resto. Ustedes son como 28, parece, o 29. Parece que son 30. Ahí tengo que ver. 30 jóvenes chiquillos. Me faltan como 17 y yo se los dije del día 1 que habilidad por habilidad les voy a poner las notas, ¿ya? Habilidad por habilidad. Entonces, para que después, yo creo porque esto lo vamos a ver casi todo el primer semestre, por lo tanto, de aquí vamos a sacar un promedio y ustedes se pueden dar cuenta, no sé cómo lo hicieron el año pasado, porque ustedes son de octavo, pero ya llevamos harto tiempo haciendo clases, hemos hecho harta clase, hemos hecho como 13, 14, 15 clases, tal vez más, y esas 15 por 2, pues, como 30 horas de clase hemos hecho, que no es menor, chiquillo, no es menor, y en un tiempo ya, porque piensen, yo saco por promedio como cuando teníamos horas comunes en el liceo, yo alcanzaba a hacer como por semestre 92, 93 horas. Y si yo estoy haciendo, espérate, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Justamente 15 clases, chiquillos, lo he hecho. Le he hecho 15 clases y esas 15 clases por 2, 30 horas. Ya estamos como en el tercio. Y en el tercio uno ya evalúa. Ya, existe un nivel más complejo de esta información explícita. Hemos visto que nosotros vamos a buscar directamente, por ejemplo, una información que nos pide cómo se llama, en qué año, etc. Pero de pronto hay preguntas que son un poquitito más complicadas, pero que también tienen que ver con buscar información explícita. Que existe un nivel más complejo de información explícita, como es el caso de preguntas en que debemos identificar algunos rasgos gramaticales de vocabulario o alguna figura poética en un texto. En este tipo de información explícita debemos saber cuáles son las características formales de los datos requeridos. Por ejemplo, una pregunta sobre poesía. ¿A qué figura literaria corresponde el siguiente verso, chiquillo? ¿Alguien se acuerda qué es lo que son las figuras literarias o me nombra una? ¿Qué son las figuras literarias? ¿Cuáles son, por ejemplo?
¿Alguien se acuerda de alguna figura literaria? Las figuras literarias jóvenes se dan en textos, obviamente, literarios. Y principalmente uno las ve en las canciones, se da mucha figura literaria, en la poesía, pero también en el texto narrativo y en el dramático hay figuras literarias. La que les doy un dato, chiquillo. Si a ustedes le preguntan por una figura literaria, ¿cuál es la figura literaria en un texto de una PSU o en un texto de prueba estandarizada? La gran mayoría de las veces le van a decir que es una metáfora. Una metáfora. Ahí están las personificaciones, comparaciones, hipérboles, etcétera. Esa figura literaria que tal vez ustedes vieron en séptimo, yo sé que octavo fue complicado, pero desde cuarto, quinto básico, le empiezan a ver, por ejemplo, por ejemplo, el cielo llora porque estás triste, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, identifican que es una personificación porque el cielo no puede llorar. Eso también es una información explícita. ¿O a qué gran género literario pertenece el texto exterior? ¿Se acuerdan que yo le he mostrado y le he preguntado cuando ustedes miran nomás, sin hacer un proceso más complejo ni tan reflexivo, solamente al mirar un texto? Y, por ejemplo, ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar, podemos encontrarnos con una carta, podemos encontrarnos con una noticia, podemos encontrarnos con un cuento, podemos encontrarnos con una poesía, y eso solo lo hacemos mirando el texto, es decir, la silueta, como miramos la silueta, como el título, de donde a veces abajito, sin tener que leer todo el texto. Eso también es explícito, y yo me he dado cuenta de pronto, chiquillos, que de verdad a veces la respuesta está en la parte de abajo, en la parte de abajo, de dónde viene el texto. Te pregunta si este es un texto, podría decirte que es un texto argumentativo, informativo, y si es noticia, te lo dice abajo, sacado del diario La Tercera, sacado del diario Las Últimas Noticias, entonces usted ya sabe que es informativo y está ahí. No hay mayor búsqueda. Mire, ¿hay alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿Hay alguna duda? ¿Va claro? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta habilidad, chiquillos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en esta habilidad? Paloma, ¿me ibas a decir algo? Aquí lo que le hablé como 20 minutos, 25 minutos. ¿Qué tenemos que hacer en esta habilidad, chiquillos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estar aquí, chiquillos, para que puedan ustedes contestar bien las respuestas, pues ya puedan buscar y puedan, ¿no es cierto?, localizar, lo hemos dicho. Aquí hay que localizar, buscar, encontrar, si el que busca encuentra, ¿no? Siempre se ha dicho, tienen que ver dónde está la respuesta, dónde, ¿no es cierto?, en qué lugar, qué es lo que te están preguntando, buscar ¿no es cierto?, la información que te pide la pregunta, Esta es la habilidad, chiquillo, solamente el buscar, ¿ya? Solamente el buscar, pero que tienen que estar ustedes sumamente conscientes de que están haciendo eso, ¿ya? Porque es una forma de entender también y de comprender, saber qué es lo que hago y cómo lo hago, ¿ya? ¿Cómo lo que hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando una información. ¿Y qué hago para ello? ¿Qué hago? Eso es un desarrollo metacognitivo que ustedes pueden
en este texto, chiquillo. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema? ¿Quién me puede identificar el tema del texto que vamos a leer? Como usted nos dijo, el tema se encuentra en el título y el título es cómo cepillarse los dientes. Muy bien. Eso como le voy a decir. Este texto, ¿de qué tipo de texto es? ¿Es un cuento? ¿Es una noticia? ¿Qué es? Búsquelo, está ahí en el mismo texto. ¿Qué tipo? Si ya identificamos Es un el artículo, tema. ¿Ah? Diga. es un artículo. Es un artículo, porque se fijan, debería haberlo puesto tal vez con otro tipo de letra para que se hubieran dado cuenta mejor. Ahí dice, es un artículo de una revista noruega. ¿Se fijan? Aquí lo buscan, entonces ustedes ya saben que un artículo es un texto no literario donde te informa. Si alguien me hubiera dicho que un texto informativo, yo se lo hubiera dicho también porque me hubiera correcto, porque también habría identificado el texto. ¿Cuántos párrafos tiene este texto, chiquillo? Ahí está. ¿Cuántos párrafos tiene? 3, pero no sé si la de abajo puede contar como párrafo. Claro, no, por eso lo dije. Aquí debería haberlo puesto con otra línea. No, pero esto Es como siempre, la fuente. exacto. La fuente, la cita, etcétera, eso no se cuenta como párrafo, solamente lo que está en el texto. Y como me dijiste, Paloma, son 3 párrafos. ¿Y quién, chiquillo, quién puede leer el primero? Que no sea la Paloma. ¿Ya? ¿Quién lee el primero? Yo, profe. Ya, lee. Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los cepillamos. Ya. ¿Qué subrayarían ustedes en esta pregunta? ¿De qué habla, chiquillo? ¿Cuál es la palabra clave? Más que pregunta, ¿cuál es la palabra clave de este primer párrafo? ¿Dientes? Dientes, muy bien. Dientes, porque incluso está puesto en el título y ¿qué se dice? ¿Y qué se está preguntando? Los dientes. ¿Qué se pregunta de los dientes? Que si se hace más blanco mientras más lo cepillan. Exacto. Más blanco y más fuerte, ¿no es cierto? Ahí blancos y fuertes, si se cepilla todavía más. ¿Quién me puede leer el segundo párrafo, chiquito? Vamos. La profe ya que puede leerme el segundo, por favor. Por supuesto que sí. Ya, dice, los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de 2 minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comidas o la placa dental. Ya. En este ¿Sigo nomás párrafo, o hasta ahí? Ya. Ya, gracias, Jack. En este párrafo está como una respuesta de del primero. ¿Qué deberíamos subrayar aquí, chiquillos? ¿Quién nos da la información? ¿Quién va a hablar en este párrafo? Los investigadores británicos. Ya, los investigadores británicos. ¿Qué dicen los investigadores británicos? Respondamos a la pregunta. ¿Sirve cepillarse harto tiempo los dientes? No. No. Los británicos dicen no. ¿Y qué proponen los investigadores británicos para hacer un correcto cepillado? Han comprobado que un cepillado
que funcione debe durar 2 minutos sin cepillar demasiado fuerte. Exacto. No. Ellos dicen que con 2 minutos, sin ser demasiado fuerte, tiene un buen cepillado. Porque, ¿qué pasa si uno cepilla muy fuerte? Daña el esmalte de los dientes. Exacto. Y, ¿no es cierto? Y las encías sin quitar los restos de comida. Se puede, ¿no es cierto? Lo puede dejar a ustedes sin dientes, sin la fortaleza que deben tener los huesos, ¿no es cierto? Para que le duren la vida. Y el último párrafo, ¿quién lo puede leer, chiquillos? Son 5 líneas, menos de 5. Vamos, ya leyó la Paloma. ¿Lo puede leer, profe? Ya, bueno, lea Paloma, ya, lea. Bennett Hansen, experta en el cepillado de los dientes, dice que es una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de la hilera, dice. Tampoco olvide la lengua. De hecho, esta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento. Una pregunta que yo les voy a hacer aquí, le he hecho todas preguntas de orden literal, de donde busquen la información. ¿Qué no debemos olvidar cuando nos cepillamos los dientes? ¿Solo debemos cepillarnos los dientes? También la lengua. También la lengua, ¿no es cierto? No olvidar la lengua porque ahí dice que tiene muchas bacterias. Y también podríamos preguntar cómo deberíamos usar el cepillo de dientes, cómo lo debemos tomar, cómo lo debemos usar. Se debe sujetar como un bolígrafo. Exacto. ¿Y un bolígrafo qué es lo que es? Un lápiz, una lapicera. Claro, muy bien. Es una lapicera, un lápiz, etc. Ya. ¿De qué trata el artículo? Mire, veamos la alternativa y busquémoslo de la mejor manera de cepillarse los dientes, del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar. Letra C, de la importancia de una buena dentadura. Y letra D, de la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes. 4 alternativas, y si estoy preguntando de qué trata el artículo, ¿qué estoy preguntando, chiquillos? El tema. El tema. Y nosotros vimos ahí que el tema era cómo cepillarse los dientes. ¿Y cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? La A. La A, muy bien. La A, ahí el compañero que contestó, muy bien. La A es de la mejor manera de cepillarse los dientes. La siguiente pregunta, que también, ¿qué recomiendan los investigadores? Veamos la alternativa. La letra A dice cepillarse los dientes tanto como sea posible. Letra B, no intentar cepillarse la lengua. Letra C, no cepillarse los dientes demasiado fuerte. Y letra D, cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. Entonces, ¿qué recomiendan? Podemos devolvernos al texto, chiquillos. ¿Y en qué párrafo está lo que dicen los británicos? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 2. En el 2. Y en el 2 dice, los investigadores británicos, lo podemos volver a leer, responden que no. De hecho, han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de 2 minutos sin cepillar demasiado fuerte proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y la encía sin quitar los restos de comida o la placa dental. Entonces, como nos ubicamos y vemos acá, que antes, mira, nos hicimos uno de los pasos chiquillos que yo mismo les dije. ¿Qué tendríamos que hacer con la pregunta? En la otra lo identificamos porque subimos al tiro que era el tema. Pero en esta, ¿qué tendríamos que hacer en la pregunta? ¿Qué les dije que hay que hacer en este tipo de habilidad? Para buscar la información que es explícita. Con la pregunta, ¿qué hay que hacerle a la pregunta, chicos? Vamos,
César, ¿estás ahí? Identificar la información clave de la pregunta. Exacto. Subrayar lo que es clave. ¿Y qué es lo que es clave aquí? ¿Qué deberíamos decir? Que yo les dije varias veces en la otra hora. ¿Qué es lo que es clave en esta pregunta? Es muy simple esta pregunta, chiquillos, pero de todas maneras, aunque sea simple, ahora lo estamos haciendo como del paso más mínimo para que ustedes se acostumbren, porque de pronto, por ejemplo, en la guía que les voy a mostrar más ratito, hay preguntas un poquito más complicadas, pero en esto bien simple para que lo puedan hacer. ¿Qué subrayamos en esta pregunta, chicos? ¿Qué subrayamos? ¿Investigadores británicos? Exacto. Pero ¿qué tenemos que saber de los investigadores británicos? Porque al final hablan solamente británico en realidad, porque el primero, el segundo y el tercero, los dos son británicos. ¿Qué tenemos que saber de los investigadores británicos? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué recomiendan? Exacto. ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomiendan? Aquí es como casi todo importante, pero ¿qué es lo que recomiendan? Porque solo hablan de investigadores británicos en realidad todo el texto. Pero ¿qué es lo que recomiendan? ¿Y cuál sería la alternativa correcta? Cepillarse los dientes tanto como sea posible, no La C. intentar cepillarse La la C. lengua, cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. ¿Cuál es, dirían ustedes? Cepillarse los dientes. Perdón. Letra A, cepillarse los dientes tanto como sea posible. Eso lo vimos al principio. ¿Y qué dijeron los británicos? ¿Qué dijeron los británicos con respecto a la 1? Que no. Que no. La 2, no intentar cepillarse la lengua. ¿Será eso? ¿Qué dijimos? ¿Hay que cepillarse la lengua, sí o no? Sí. 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 Entonces, tampoco puede ser. Dijo, no cepillarse los dientes demasiado fuerte. ¿Lo dice el texto? ¿Lo dice? Sí. Esto lo dice. Sí. Esto lo dice. ¿Se fijan? Este texto que leímos es muy cortito, entonces incluso lo estamos memorizando. Ni siquiera con devolver, no necesitamos devolvernos al texto porque como era bien simple y corto, lo podemos. Y esta nos dice que sí, porque después dice, cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes, ¿dice eso el texto? ¿En la No. D? No dice que no debemos olvidar cepillarnos la lengua, pero no dice que hay que cepillarse más la lengua que los dientes. Entonces, ¿la correcta qué alternativa sería, chiquillo? La C. La C, muy bien. La C es la alternativa correcta porque la recordamos y nos fijamos. Entonces, para terminar, chiquillo, esta habilidad. Algunos tipos de preguntas de comprensión lectora implican el reconocimiento o extracción de información explícita de un texto. Se trata de datos que están presentes en el texto y que no se deben inferir, sino que se deben conocerlo, comprenderlo, identificarlo y caracterizarlo. No hay otra cosa que hacer, chiquillos. Aquí, si bien les puse estas 4 habilidades, no hay que hacer ninguna inferencia. No hay que ir a tratar de interpretar, no hay que tratar de deducir ni inferir, nada por el estilo. ¿Hay alguna duda con esta guía, chiquillos? No, con esta guía no es. Con esta información, perdón que les diga. ¿Hay alguna duda con esta información? ¿Podrían hacerlo? No. Mire, les voy a mostrar la guía. Tal vez no vamos a alcanzar a terminarla. Principalmente para resumir, lo dijimos, pero como nos queda un poquito de tiempo y mañana solamente tenemos una hora para empezar y poder hacer. Pero vamos a compartir, tengo que compartir más acá. ¿Y cuál es la primera guía? Que está para que se den cuenta. Ay, no puedo, espérense un poquito. Eso voy a hacerlo de nuevo. Aquí, voy a sacarlo de acá mejor. Ay, no me quiere abrir el computador. Ah, ya.
A ver si se voy a dar, porque está pegado esto. Ahora sí, de nuevo. De nuevo. Hasta la clase. ¿Ven la guía, chiquillo, o no? Sí se ve, profe. Ah, ya. Esta es la primera, ¿no es cierto? La primera de las dos que vamos a hacer, y solo yo no, en la otra le vi, ¿se acuerdan que les vi? Le expliqué y le puse, explicaba una habilidad y les ponía una guía, aplicaba una habilidad en la primera habilidad. Pero en esta, como es más simple, porque de las 3 habilidades que miden las pruebas estandarizadas, esta es la más simple, y a ustedes como primero A, chiquillos, les doy una infidencia, a ustedes no les fue mal, les fue bastante bien en esta habilidad. En esta habilidad ustedes pueden localizar, y lo hicieron en esa prueba DIA, lo hicieron. Lógicamente, todo se puede mejorar, porque si llegaron a un 60 y tanto, a un 70, a un 80%, la idea es que lleguemos a un 80%, y la mayoría de ustedes, es decir, de los 30, al menos, ¿no es cierto?, más de 25, puedan buscar la información y la encuentren, ¿ya? Y la encuentren. Y, chiquillos, de verdad, porque anoche algunos me enviaron tareas, pero de ustedes ninguno del primero A. Revisé anoche, pero del primero B y de los otros cursos me enviaron. La guía, chiquillos, la revisamos aquí en clases, ¿ya? Y cuando la revisamos en clase, voy a dejar un poquito de esta parte, pero al tiro se las pongo porque,